Vamos a revisar ahora la unidad número 6, que corresponde al tema de la vigilia, el dormir y el soñar, que son los tres estados cerebrales normales en que podemos encontrar a nuestro cerebro. Vamos a dar inicio. Pues bien, el estudio de la vigilia, el dormir y el soñar, realmente, desde una perspectiva científica, me refiero, realmente tiene poco tiempo. Aunque siempre nos ha llamado la atención a los humanos el por qué tenemos esas imágenes al dormir o por qué la necesidad de dormir, pues realmente las preguntas que se plantean acerca de estos temas pues han tenido pocas respuestas desde una perspectiva biológica. Se puede empezar a que en la década de los 20 y en los 30 se hicieron los primeros estudios. Uno relevante fue el de Frederick Bremer, que bueno, en 1937 y 38 publica unos primeros estudios en donde hace cortes en el cerebro de un gato, bueno, de varios gatos. Dos cortes principales es el de encefaloaislado, en donde se hace un corte básicamente a nivel de las cervicales, de la médula espinal, para separar lo que es la médula del tallo cerebral. Y el encefaloaislado, que es un corte un poco más profundo en el cerebro, más o menos a la unión entre el mesencéfalo y el diencéfalo, o sea, básicamente entre el mesencéfalo y el tálamo. Vamos a observarlos en la siguiente imagen. Este es el esquema del cerebro de un gato y las líneas corresponden a estos diferentes cortes que realizaba Frederick Bremer. Comenzando por el corte con la letra E, que es el de encéfalo aislado o céfale L. Básicamente es un corte entre la médula espinal y el bulbo. Obviamente no se puede tocar el bulbo porque como están ahí las funciones de respiración y de la frecuencia cardíaca, pues bueno, en este caso el gato moriría inmediatamente. Pero bueno, a este nivel es el encéfalo aislado. ¿Qué observa en cuanto a los estados cerebrales este Bremer? Bueno, que prácticamente no hay cambios, es decir, los ciclos de sueño y vigilia de los gatos son constantes, es decir, mantienen, digamos, su ciclicidad de 24 horas con sus periodos correspondientes de sueño. Si vamos haciendo un corte poco a poco más hacia arriba, en el corte, y resumiendo el corte D, C y B, básicamente lo que observa es que el gato se duerme pero no logra despertar. Esto lo que llama la atención de Frederick Bremer, aunque todavía no lo puede explicar al 100%, es que ahí debe haber alguna clase de estructuras, de neuronas, que activan la vigilia, que mantienen el estado de vigilia. De alguna manera funciona. Y en el caso del corte A o el cerebro aislado, este corte que se hace a nivel de entre mesencéfalo y tálamo, bueno, lo que ahí observa de nuevo es que los ciclos de sueño-vigilia pues más o menos mantienen su constancia, aunque cuesta más trabajo despertar al gato. Y eso Bremer lo explica porque a este nivel, a este corte, los únicos dos accesos de información al cerebro son el nervio olfativo y el nervio óptico. Entonces, de ahí va a partir su primera hipótesis que en un momento más vamos a hablar. Pero resumiendo aquí, entonces el corte A y el corte no permiten, digamos, que haya cambios, pero en el nivel del puente entre B, C y D, pues hay algunas clases de estructuras o alguna estructura, algún mecanismo que mantiene los estados de alertamiento. Y aquí se va a generar la primera hipótesis científica acerca del sueño. Se le llama la hipótesis pasiva del sueño. Y esto básicamente se resume en que el gato se queda dormido porque no hay suficientes estímulos en el ambiente que los mantengan despiertos. Es decir, el organismo simplemente responde al entorno. Si hay estímulos, entonces estamos despiertos. No hay estímulos, entonces nos dormimos. Esto lo explica Bremer, derivado de que el gato, con estos diferentes cortes
y particularmente el corte de cerebro aislado, no pueda mantenerse despiertos, dado que la única información que accede, digamos, a su cerebro es la que proviene del olfato y de la visión. Como lo demás no, pues está cortado, no se puede, digamos, identificar, entonces no es suficiente la información sensorial como para mantenernos despiertos. Él lo explica como que la falta de estimulación sensorial provoca una desactivación generalizada que termina en el sueño, y por lo tanto pues esa desactivación se va sucediendo a lo largo del día por una fatiga de nuestras neuronas, hasta que, bueno, pues llega la noche, hay falta de información, es decir, está oscuro, está tranquilo, no hay ruido, y eso entonces nos provoca que nos durmamos. Por eso se le llama la hipótesis pasiva del sueño. Sin embargo, estudios posteriores empezaron a mostrar que lo que realmente estaba cortando, por así decirlo, Frederick Bremer, era un conjunto de estructuras, un conjunto de neuronas en el tallo cerebral que eran las responsables de mantener una activación en el cerebro. A este conjunto de neuronas se le empezó a conocer como la formación reticular. Y esta formación entonces generaba conexiones a nivel del tálamo y del tálamo hacia la corteza cerebral. De tal manera que es como un switch que activa toda la información que sube hacia el cerebro para que se mantenga activo. ¿Cómo lo empezaron a demostrar? Bueno, pues entre algunos estudios, Moruzzi y Magun, dos de estas personas que describen por primera vez las características anatómicas de esta formación reticular, bueno, implantan electrodos en donde pasan corrientes de baja frecuencia y bajo voltaje, como de 300 Hz, y eso entonces bloquea la actividad del cerebro. Es decir, bloquea esta actividad θ que está relacionada con el estado de dormir, y vuelve a aparecer una actividad alta, una actividad alfa, que es una actividad pues más ligada a estar despiertos. Entonces, esto, digamos, lo que confirmaría es que si se activa la formación reticular, entonces se activa la vigilia. A estos estudios se le agregan los de un mexicano, el doctor Hernández Peón, que pues además de confirmar la participación de la formación reticular, él observa que es todo un sistema en conjunto de neuronas, vaya, que está entrelazado entre el tallo cerebral, el tálamo y un sistema cortical, un sistema tálamo cortical. A este sistema se le llamó el sistema reticular activador ascendente, y bueno, de hecho es uno de estos estudios en donde aparece el gato con este implante al cual se le pasa voltaje, y si el gato, por ejemplo, está dormido, pues se despierta. Pero, por ejemplo, si el gato está despierto, como es esta secuencia de fotografías, pues el gato todavía se alerta más. Es decir, hay un bloqueo de ritmo alfa y vuelve a estar en un estado activo, pues digamos, sondeando información. Esto lo que nos permite es explicar un primer sistema relacionado con la vigilia. Y entonces, con lo anterior, pues cambiamos ahora a una segunda hipótesis, que realmente no derroca la primera, sino que más bien viene a modificar a la primera, la hipótesis de Frederick Bremer sobre la hipótesis pasiva del sueño. A esta se le llama la hipótesis reticular del sueño, y entonces básicamente lo que la modifica es que pues no depende de la información externa, sino que más bien depende de la información interna de nuestro organismo, de este sistema reticular activador ascendente, que sería entonces el sistema responsable de activar a la vigilia. Sin embargo, para la década de los 60, que ya tenemos, digamos, dos hipótesis, estas no alcanzan a explicar por qué tenemos esta necesidad de dormir. Por lo tanto, se empezaron a generar nuevas hipótesis. La primera que salió y que va de la mano con la teoría darwiniana es la teoría de la conservación de energía. Es decir, para que nosotros podamos funcionar, pues necesitamos recuperar energía. Por lo tanto, el estado de dormir pues nos ayudaría a esta recuperación, es decir, como una especie de cargar pilas. Sin embargo, esta teoría tiene un problema,
porque si bien el dormir, el descansar, por así decirlo, nos ayuda a sentirnos pues recargados de energía, lo que se fue descubriendo durante estas etapas de la década de los 30, 40, 50 y 60 es que si nosotros tenemos activación durante nuestro estado cerebral de estar dormidos, de estar soñando, pues también gastamos energía. Es decir, en otro sentido, la actividad cerebral que se puede encontrar cuando estamos soñando prácticamente es la misma que cuando estamos despiertos. Y esto también implica que el cerebro está consumiendo energía. Por lo tanto, pues entonces no hay una recuperación de energía como tal, sino que más bien soñar cansa, soñar gasta energía. Entonces esta primera teoría pues tiene este problema. La segunda teoría, también relacionada con la teoría adaptativa de Darwin, es precisamente una teoría que habla sobre la adaptación. Todos nos hemos desvelado y bueno, pues la sensación al día siguiente de ese desvelo pues es bastante desfavorable. Por lo tanto, bueno, es fácil entender que para podernos adaptar a nuestro entorno pues necesitamos pues soñar. Sin embargo, pues aquí es donde viene un problema para esta teoría. Si necesitamos soñar para adaptarnos, bueno, durante esta etapa, durante este lapso de tiempo, pues es muy factible que podamos ser pues víctimas de pues depredadores. Por lo tanto, pues no es tan adaptativo, por así llamarlo, que podamos tener esta posibilidad de pues caer víctimas de depredadores sin poder responder o escaparnos de ellos. Por lo tanto, esa segunda teoría adaptativa, bueno, pues sí tiene una parte de verdad. Necesitamos pues dormir y soñar para adaptarnos a nuestro entorno. Sin embargo, pues eso no explica de por qué esta necesidad implique pues caer víctima, caer presas de depredadores. Por lo tanto, buscamos otra diferente teoría. Esta llegaría hasta la década de los 70, que es la teoría de la consolidación de la memoria. En esta teoría, lo que se postuló, dado estudios que se encontraron en esa década, la década de los 70, y es que durante las etapas de soñar se observó que hay una activación de áreas relacionadas con el aprendizaje y la memoria, particularmente áreas como el hipocampo. Entonces, pues la hipótesis que surgió es que si están activos estos sistemas de aprendizaje y memoria, pues tal parecería que durante el sueño nosotros estaríamos pues acomodando la información que vivimos durante el día para pasarla de corto a la memoria de largo plazo. Y entonces lo que serviría al sueño pues es un sistema de consolidación de nuestros recuerdos. Sin embargo, también esta teoría tiene un problema, porque si esto fuera así, entonces durante las etapas de sueño tendríamos la capacidad de aprender, dado que estos sistemas de aprendizaje y memoria están funcionando al 100%. Sin embargo, pues en diferentes estudios no se ha observado que haya aprendizaje durante el sueño. Por lo tanto, pues esta teoría de consolidación de la memoria pues también tiene problemas. Para resumir todo esto, para hoy en día, el siglo XXI, con avances en ciencia y tecnología, pues aún desconocemos cuál es la razón, si tiene algún objetivo el poder dormir y soñar. Sabemos que es necesario, sabemos que es una necesidad, pero no tenemos ninguna clase de conocimiento acerca de cuál es la razón por la cual sea una necesidad, sea tan importante.